Perfecto. Entonces el día de hoy les voy a dar la charla de ametropías y análisis vectorial del astigmatismo. De nuevo me presento, yo soy Andrés Felipe Niño, presidente de segundo año del programa de la Universidad del Valle. La charla está dividida como en dos bloques grandes. El primero es en general hablar sobre las emetropías, sobre las generalidades. Y el segundo, que tal vez es el principal, es el análisis vectorial del astigmatismo. ¿Y por qué esta segunda parte como la parte principal? Porque el análisis vectorial del astigmatismo nos da el puente a entender los cambios, ¿sí? Que van a suceder o se van a calcular para una cirugía refractiva que puede ser exitosa, así como para entender también todos los cambios asociados por ejemplo, el cálculo de lentes, cuando hablamos de lentes históricos, de todas las variables que se tienen en cuenta, como el astigmatismo inducido quirúrgicamente, la toricidad, en fin. Entonces, la primera parte de la que vamos a hablar es de las ametropías. Entonces, como generalidad, vamos a tener que el estado refractivo de un ojo es la posición del punto remoto del ojo conjugado en la retina en estado de mínima acomodación. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque para determinar que un ojo es emétrope o hipermétrope o miope, pues vamos a tener en cuenta que ese ojo debe estar en estado de mínima acomodación. Entonces, en este contexto, pues lo ideal sería que al determinar una refracción, eh, tomemos una parte importante de tiempo para hacer una refracción bajo cicloplegia, en la cual lleguemos a este estado de mínima acomodación del cristalino. Entonces, en este sentido, el ojo hemétrope es en el que los rayos procedentes de un punto situado en el infinito, como está acá, el infinito en términos prácticos es a una distancia de 6 metros o más allá, ¿sí? Eh, Focalizan sobre la retina. Entonces, acá los rayos que provienen del infinito, es decir, en términos prácticos de la distancia en que se mide la agudeza visual, que son 20 pies o 6 metros, eh, convergen justo en la retina. Y cuando tenemos alguna variación en el estado de mínima acomodación de este punto situado en el infinito hacia la convergencia hacia antes o después de la retina, pues vamos a tener una ametropía esférica. Entonces, en este sentido, cuando tenemos un ojo que es miope, pues la convergencia va a ser antes de la retina, y un ojo hipermétrope, pues va a ser después de la retina. Cuando hablamos de astigmatismo, entonces vamos a tener que va a haber una variación de la potencia de los distintos meridianos oculares que ya vamos a mencionar más adelante, y también que vamos a mencionar más adelante que cuando hablamos de anisometropía, pues va a haber una diferencia del estado refractivo entre ambos ojos, que va a ser significativa, usualmente más de una dioptría. Entonces, en óptica decimos que cuando tenemos un desenfoque que es positivo, que al ser positivo, pues significa que hay un o aumento en la longitud axial o un aumento en el poder refractivo de los medios, ya sea del índice o de la curvatura de la córnea, pues vamos a tener una miopía, y al tener un desenfoque positivo, pues la miopía la vamos a corregir con lentes negativos o, o lentes divergentes. Y el desenfoque negativo, que es el de la hipermetropía, que puede ser ya sea porque tenemos una longitud axial muy corta o porque tenemos una córnea más plana o una disminución en el poder de los medios refractivos, pues vamos a hablar que tenemos un desenfoque negativo, y al tener un desenfoque negativo, pues lo vamos a corregir con lentes positivos o lentes convergentes. En este sentido, como les mencioné anteriormente, vamos a tener dos causas fundamentales de desenfoque. La posición relativa de las distintas superficies ópticas del ojo respecto a la retina, y este pues, es
es el caso clásico de el ojo con longitud axial larga o el ojo con longitud axial corta, que tal vez el poder queratométrico de esa córnea y el índice y el índice refractivo de esa córnea pues va a ser el estándar de la población, pero al tener una longitud axial mayor o menor, pues va a haber un desenfoque, sea positivo o negativo, dependiendo de la metropía que se está analizando. O tenemos la otra causa, que es que tenemos que la longitud de ese ojo, las medidas biométricas van a ser consistentes con lo que presenta la mayoría de la población o el rango de la normalidad en la primera hasta la segunda desviación estándar, pero la potencia refractiva, que ya puede ser o por la profundidad en la cámara anterior o por un cambio en los índices refractivos, por ejemplo, cuando se desarrolla o se va desarrollando una catarata en los primeros estadios, pues esto va a hacer que cambie un poco el índice del cristalino y va a hacer que ese cristalino inicialmente tenga una potencia mayor o que la córnea sea más curva o más plana, pues va a hacer que la potencia refractiva, a pesar de que la longitud del ojo o las medidas biométricas sea el estándar, pues produzca un desenfoque a nivel de la retina antes o después. En este sentido, pues de lo que primero vamos a hablar es de la primera metropía. Vamos a hablar primero de las esféricas, vamos a hacer una contextualización del astigmatismo y posteriormente de la anisometropía para ya después enfocarnos en el análisis vectorial del astigmatismo. Entonces, la miopía es una ametropía, como dije, en el que el punto remoto queda a una distancia finita por delante del ojo, no en el infinito, y en consecuencia los rayos convergen antes de la retina, que puede ser por excesiva longitud axial o por un incremento en la potencia dióptrica de uno o más elementos refractivos que componen el ojo. En este sentido, epidemiológicamente, pues se ha determinado que cada vez hay un mayor aumento de personas con miopía. Este aumento está progresando a medida que va transcurriendo el tiempo y la prevalencia cada vez es mayor. Entonces se ha estimado que en el mundo, en el 2020, habían aproximadamente 2.620 millones de personas con miopía, eh, y esta cifra se espera que aumente a 2030 a 3.361 e incluso que siga aumentando progresivamente la prevalencia. Eh, y las personas con alta miopía, que es aquella miopía que es de, que necesita una refracción mayor a las -6 dioptrías. En 2020 era de 399 millones de personas y se espera que a 2030 se proyecte a 516 millones. También vemos que esta distribución es diferencial geográficamente. Entonces, geográficamente, lo que vemos es que los países del Asia Pacífico de alto ingreso, por ejemplo, Japón, Taiwán, Corea, tienen la mayor prevalencia en el mundo de miopía, mientras que en otros países, especialmente los de Latinoamérica o los de África, pues hay una menor prevalencia de miopía, aunque en todos hay una tendencia progresiva al aumento. En Colombia, lo que vemos, y en base al estudio que ha hecho el doctor Galvis, es que en el 2010, que fue publicado en el 2018, es que en Colombia tenemos una mayor prevalencia de hipermetropía que de miopía. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, esta prevalencia se espera que aumente de miopía sobre la hipermetropía, aunque en este momento, de hecho, eso es lo que vemos, especialmente cuando vamos a calcular los lentes, que pues la mayoría de los pacientes pues tienden más o es más prevalente la hipermetropía. Eh, También tenemos que la prevalencia según el rango de edad, pues cambia. Entonces, tenemos que pues en los primeros años de la vida es muy baja,
pues recordemos que el ojo de los niños es un ojo hipermétrope, ¿sí? O debería ser un ojo hipermétrope y a medida que ese ojo va creciendo, ¿sí? Y van cambiando las curvaturas, pues va tendiendo a la metropía que se logra aproximadamente hacia los 11 12 años. Sin embargo, si un niño, pues, tiene ese métrope a una edad temprana o incluso es un poco miope a una edad temprana, pues lo que se espera es que ese ojo tiende a aumentar el grado de miopía a medida que va creciendo. Entonces es normal que en los primeros años pues haya una menor prevalencia de miopía, pero de todos modos, aunque es normal por esta proporción de que el ojo de los niños es hipermétrope, es alarmante de que incluso haya un aumento progresivo pues, de la miopía a estas edades tempranas, porque probablemente significa que estos niños pues, van a ser miopes altos. Y a medida que vamos aumentando, especialmente en la edad de los adultos jóvenes, pues tenemos el pico de la prevalencia de la miopía. Importante acá, este fenómeno en el cual se ha visto que ha venido aumentando la prevalencia progresivamente en el tiempo, ¿sí? Y especialmente en los pacientes más jóvenes, pues se ha estimado que podría ser por múltiples causas. Una de ellas es, por ejemplo, el esfuerzo pues acomodativo que demandan muchas tareas, como es las tareas de visión cercana, en la cual al existir este estímulo acomodativo progresivo, pues lo que hace es generarse una serie de cambios fisiológicos que hace que el crecimiento de ese ojo favorezca una mayor longitud axial. Y por eso, pues debe ser como un estándar de práctica de prevención, recomendarle a los padres que durante al menos los primeros años de vida eviten que el niño tenga como mucho enfoque en visión cercana. Y, y el principal factor de riesgo de este enfoque en visión cercana, pues es el uso de pantallas a visión cercana, como los celulares. También se ha visto que la menor exposición a a los ambientes externos durante los primeros años de la vida también podría estar explicando este fenómeno. Sin embargo, eh, para esto pues se tienen dos vertientes que pueden ser complementarias la una a la otra, que es que el exponerse a ambientes externos pues hace que no se tenga un enfoque persistente en visión cercana, sino en visión lejana y el otro que los, eh, la estimulación de la luz diurna produce unas señales bioquímicas, especialmente a nivel del desarrollo ocular, que hace que ese desarrollo ocular pues no genere patrones de crecimiento anómalos que puedan llevar a una mayor longitud axial. En este sentido, los factores de riesgo principales son múltiples, son complementarios, no hay uno determinante, pero se ha visto que principalmente pues, son la edad. Entonces, la edad de la miopía es la adolescencia y la adultez temprana. Tener padres miopes, entonces esto es importante. Se ha visto una importante asociación entre tener el antecedente de miopía en la familia. Origen étnico asiático, pues como vimos, la mayor prevalencia es en los países del Asia-Pacífico de alto ingreso. Tener trastornos de la visión binocular y el entorno visual, que es todo lo que hablamos de cómo este niño crece en un ambiente con estimulación constante a visión cercana o con baja exposición a la luz diurna en ambientes externos. En este sentido, pues podemos decir que la miopía la podemos clasificar por características anatómicas del ojo en axial o refractiva. Entonces, axial es cuando tenemos una longitud pues axial del ojo mayor, que hace que los rayos converjan antes de la retina. Y refractiva cuando tenemos
una curvatura mayor, en el caso de la córnea, o una miopía de índice, es decir, que el índice refractivo de la córnea, aunque la curvatura sea la estándar, pues es mayor, entonces al tener un mayor índice refractivo o en la cámara anterior o a nivel del cristalino, pues vamos a tener que los rayos van a converger más, así la curvatura sea normal. Según la distribución poblacional del grado, entonces tenemos, esta distribución va a ser principalmente por la distribución la distribución refractiva a nivel poblacional. Entonces, la distribución normal, la distribución normal va a ser hasta un pico de menos cero ¿Qué es lo punto que? cincuenta dioptrías, que es el rango Perdón, está abierto un micrófono. que es el rango de la hemetropía. La distribución beta va a ser también una distribución normal, pero hasta un pico de -4, y todo lo que sale de esa distribución normal, que son las miopías más extremas, pues usualmente al no estar dentro de la distribución normal, pues van a tener un origen que probablemente puede ser patológico. Entonces puede ser una miopía maligna, o una miopía asociada a enfermedades del colágeno, como la miopía que encontramos en los pacientes con Marfan o con Ehlers-Danlos, miopías degenerativas o miopías congénitas asociadas a otras patologías, por ejemplo, con glaucomas congénitos. Y en este sentido, también hablamos acá de fisiológico versus patológico. Usualmente, la mayoría de los pacientes que se ubican dentro de las desviaciones estándar de la distribución normal de la población, pues van a tener una miopía fisiológica, y usualmente pues no tienen miopías altas de más allá de -4 a -6 dioptrías, que sería el inicio del rango de alta miopía. Pero hay aquellos pacientes que se salen de esa distribución normal, pues probablemente van a tener una miopía patológica. Y por el tipo de progresión, entonces hablamos de congénita, cuando aparecen asociadas desde el nacimiento a alguna otra patología. Especialmente, acá es importante diferenciar, pues tener en cuenta que los glaucomas pues congénitos, incluso con el tratamiento, podrían causar una miopía asociada. Eh, la estacionaria, en la cual hay una etapa, una progresión en la etapa de crecimiento normal, pero usualmente es de baja magnitud, es decir, el niño va creciendo, o más bien el adolescente o preadolescente termina su desarrollo y se queda estancada entre más o menos unos 50 a 2 dioptrías. -1,50 a -2 dioptrías. La progresividad temporalmente, que esta es tal vez una de las más frecuentes, en la cual eh, hay una progresión desde la pubertad hasta la segunda década de la vida, pero en la segunda década de la vida usualmente la mayoría de los pacientes o de la población que presenta miopía se estabiliza. Y la progresividad permanentemente, que es hasta los 25 o 35 años, e incluso las progresivas permanentemente tardías, pues en estas probablemente haya una condición patológica que tengamos que examinar, como por ejemplo un estafiloma posterior. Frente al, frente al tratamiento, pues acá, digamos, la clásica es el lente aéreo monofocal en el caso de que sea un defecto esférico, o esferocilíndrico si es un astigmatismo hipermetrópico, del cual ya vamos a hablar. Y si hay y si el paciente pues tiene adicionalmente tiene presbicia, pues usualmente se va a beneficiar de bifocales y progresivos. Pero más allá de del tratamiento clásico, que es pues mandar lentes, también pues debemos tener en cuenta algunas recomendaciones, especialmente en el caso de los niños y de los adultos jóvenes. Entonces, recomendar actividades al aire libre y recomendaciones de trabajo a distancia frente a la lectura cercana. En el caso de los niños, pues que no necesitan estar frente a un computador, es pues es mandatorio tal vez recomendarle a los padres que eviten la exposición a las pantallas de los niños, y adicionalmente recomendarles pues que salgan a hacer actividades al aire libre con los niños. Importante también en este punto que el control de los niños oftalmológico pues idealmente debe ser anual.
¿Por qué? Porque la idea es que debemos en los niños idealmente pues detectar rápidamente o una hipermetropía muy extrema, pero como les dije pues la hipermetropía es lo usual en las primeras años de vida. Pero hablando de la miopía, pues debemos detectar rápidamente una miopía, especialmente si se asocia a anisometropía, porque esos ojitos pues podrían tornarse ambliopes y corregirla a tiempo. Eh, Exposición externa e iluminación, especialmente para los trabajos de visión cercana. Consejos nutricionales, ahí como que queda lo aunque algunas pues, publicaciones los han puesto y dentro de la corrección refractiva, más allá de los lentes aéreos, entonces también debemos tener en cuenta los lentes de contacto blandos, los lentes de ortoqueratología. Esto es importante especialmente para los niños. Digamos, hay un poco, y también para los adultos jóvenes, entonces tal vez hay un poco de precaución con los lentes de contacto, especialmente de los niños. Pero, digamos, estos lentes pueden ser muy beneficiosos si hay una correcta manipulación por parte de los padres. Entonces, es una buena alternativa, especialmente en aquellas miopías que tienden a ser altas. Y la cirugía refractiva, que tal vez con lo que más lo vamos a enlazar ahorita, ¿sí? En la cual, pues, se pueden generar pues, ablaciones de la superficie ocular, ya sea por PRK, removiendo el epitelio y el estroma anterior, o por la SIC o fentolastic, en la cual en ambas técnicas lo que se va a hacer es aplanar la córnea para que en el centro pues haya una disminución de la curvatura y al haber una disminución de la curvatura pues haya una disminución de ese poder dióptrico de esa córnea y al haber una disminución de ese poder dióptrico de esa córnea los rayos se enfoquen en la retina. Importante acá, pues el objetivo es el centro, ¿no? Periféricamente van a haber aberraciones corneales que tal vez van a ser de alto orden, pero pues el punto acá es que probablemente esas aberraciones periféricas no influyan tanto en la visión, tal vez excepto en condiciones escotópicas, que por el tamaño pupilar pues, que se genera en la vida diaria. Y el manejo farmacológico usualmente se indica, especialmente en las miopías que son progresivas en los niños, y usualmente es con una dosis de atropina a una dilución menor de 0,01% hasta 0,05, una gota diaria, con un cronograma de controles dependiendo del inicio de tratamiento indicado. Entonces acá vemos que especialmente con la atropina y con los posibles efectos secundarios que podría tener, pues el control debe ser mucho más estricto y por parte de oftalmólogo así, y mientras que con ortoqueratología y con lentes de contacto a lentes aéreos, pues va a ser mucho más espaciado porque pues involucran menos riesgos de efectos adversos. Importante en todos estos, es la educación. Muchas veces tenemos todo esto, pero el éxito desde el uso de los lentes hasta la aplicación de la atropina, pues va a ser la educación al paciente y a los padres, porque pues la miopía usualmente se detecta es en edades escolares. Y las complicaciones estructurales que puede causar la miopía, especialmente cuando es patológica, es decir, en estos pacientes que tienen unas miopías de más de 6 dioptrías, es decir, altas miopías, y que se salen de la distribución normal de la población, pues puede estar asociado con cambios en el segmento posterior. Entonces, dentro de estos cambios hay tres principales. La primera es la degeneración macular miópica. Entonces, la degeneración macular miópica es un espectro de grados que va desde el grado cero, en la cual pues hay cambios en el fondo de ojo, o no hay cambios significativos en el fondo de ojo, hasta el grado 4, en el que ya hay una atrofia retiniana con compromiso macular marcado, asociado a la degeneración macular miópica, y en el intermedio pues hay desde una atrofia difuso hasta solamente los cambios
los cambios coroideos que se evidencian en muchos pacientes que tienen miopía. Tenemos también la maculopatía por tracción miópica. Entonces, la maculopatía por tracción miópica es una retinosquisis, ¿sí? Que puede degenerar en un desprendimiento de retina asociada pues, a una alta miopía. Y también tenemos la neuropatía óptica asociada a miopía. Entonces, esta es una eh, neuropatía óptica que hay que diferenciarla muy bien de los macrodiscos. Entonces, muchos de estos pacientes miopes tienen macrodiscos y tienen excavaciones grandes asociadas a los macrodiscos, pero cuando hacemos una OCT, pues no van a tener una disminución de la capa de fibras nerviosas importante, sino que van a estar dentro de rangos normales. Sin embargo, en los pacientes que tienen miopías altas, como tienen un globo, como usualmente tienen un globo ocular muy grande, entonces las fibras nerviosas pueden tener como una tensión significativa y pueden ir sufriendo progresivamente isquemia y pérdida. Y al haber una isquemia y pérdida, se puede generar una neuropatía óptica glaucoma-like, obviamente con la presión normal. Eh, y al haber esta neuropatía óptica, entonces vamos a ver en el OCT una disminución en el espesor de las capas de fibras nerviosas en contexto de una excavación amplia, que como les dije, en muchos pacientes con miopía, pues puede ser normal asociado a un macrodisco, pero sin tener disminución del espesor de fibras nerviosas. Dentro de estas, usualmente, en muchos fondos de ojo que observamos, también podemos ver una atrofia peripapilar asociada pues a este mayor espesor, perdón, a este mayor, a esta mayor longitud axial asociada a la miopía. Importante siempre que miremos un paciente que tiene miopías altas, pues mirar esto, pero también descartar de que hayan algunas otras anomalías como estafilomas de polo posterior. Ahora para hablar un poquito sobre la hipermetropía, es una metropía en la que los rayos procedentes del infinito focalizan por detrás de la retina con una acomodación relajada. Entonces, el hipermétrope lo que va a hacer es tratar de compensar esto a punta de acomodación. El hipermétrope usualmente, si tiene una buena amplitud de acomodación, que es usualmente los niños y los adultos jóvenes, pues va a tratar de compensar esto y puede alcanzar una buena agudeza visual si su amplitud de acomodación es buena y la acomodación le permite llevar en visión lejana el punto focal a la retina. Sin embargo, si este paciente aún tiene una buena amplitud de acomodación, que es usualmente los niños o los adultos jóvenes con hipermetropías no tan grandes, pues incluso para visión de cerca, con mucho esfuerzo acomodativo, va a lograr tener una buena agudeza visual. Sin embargo, a medida que va creciendo este paciente, pues la amplitud de acomodación que tiene el cristalino va a ir disminuyendo. Y al tener una disminución progresiva, pues lo primero que va a notar este paciente es que va a disminuir su capacidad de enfocar en visión cercana porque se pierde esta amplitud acomodativa. Y lo otro es que este paciente tal vez no llegue quejándose específicamente de que ve borroso por esta amplitud acomodativa, pero sí probablemente se va a quejar de astenopia y incluso de dolor ocular o de cefalea, porque por el esfuerzo acomodativo y el espasmo del músculo ciliar que necesita hacer constantemente para lograr enfocar los rayos de luz en la retina. Em, por características anatómicas, también tenemos el mismo, pues lo mismo de la retina, entonces puede ser axial por un ojo que tiene una longitud axial pues corta, o refractiva cuando la potencia refractiva es demasiado baja para la longitud axial. Entonces este pues es el caso de las córneas que son, digamos, planas, ¿sí? O de la cámara anterior, cuando tenemos cámaras anteriores anómalas, pues para el tamaño de ese ojo, pues usualmente puede que los rayos se enfoquen detrás de la retina por esa distancia que tiene que recorrer en la cámara anterior y en consecuencia, pues el paciente puede estar con hipermetropía. Por magnitud, se dice que es baja de 0 a 3 dioptrías, media de 3,5 a 5 dioptrías,
y alta de más de 5,25 dioptrías. Y acá es importante por la acción de la acomodación. Entonces, esto es un continuo. Como mencioné, durante los primeros años de la vida hay una mayor capacidad acomodativa. Entonces, al haber una mayor capacidad acomodativa, usualmente el paciente logra compensar hasta que ya va perdiendo y ya va teniendo más síntomas. Entonces, por acción de la acomodación tenemos total, que es una magnitud total por retinoscopia bajo cicloplegia latente, que es una hipermetropía que no aparece en la refracción del examen subjetivo, ¿sí? Pero se asocia probablemente al espasmo del músculo ciliar, y en este sentido, cuando hacemos la refracción bajo cicloplegia, pues vamos a evidenciar la hipermetropía. Y manifiesta es que se compensa por la acomodación o con una lente, ¿sí? Entonces, acá pues puede ser absoluta o facultativa, y en la facultativa pues es compensada por la acomodación. Eh, entonces, acá lo importante es que a todos los pacientes, pues idealmente debemos hacer refracción bajo cicloplegia, especialmente en estos pacientes que pueden tener hipermetropías compensadas a punta de acomodación. Y esto también es importante en el contexto, pues, de la cirugía refractiva, porque usualmente los pacientes hipermétropes, al estar tanto tiempo acomodando, usualmente desarrollan espasmos de músculo ciliar, que tal vez en los primeros días, incluso semanas posoperatorias, podrían tener, o sea, podrían estar falsamente miopes, y cuando se les hace el examen bajo cicloplegia, pues ya están en la metropía. Entonces, esto es muy importante también discutirlo con los pacientes hipermétropes de cirugía refractiva, que no solamente es la cirugía de ellas, sino también el proceso que conlleva el readaptarse y el hacer la terapia visual que haga que se disminuya progresivamente ese espasmo acomodativo. Por otro lado, el astigmatismo es una metropía en la que la potencia del sistema óptico varía de un meridiano a otro. Entonces, en las ametropías esféricas, que son la miopía y la hipermetropía, pues vamos a tener que todos los rayos, con muy poca variación, van a converger en un mismo punto. Pero en el astigmatismo tenemos que en un meridiano, los rayos van a converger en un punto anterior a los rayos que entran por el otro meridiano. En este sentido, la agudeza visual presenta una disminución usualmente en todas las distancias, excepto en astigmatismos muy chiquitos. Y esto se produce porque la focal de uno de los meridianos, que en este caso pues puede ser la focal sagital, ¿sí? Es diferente a la focal tangencial. Entonces, el disco de mínima confusión es el intermedio de los dos, y a medida que ese recorrido entre la focal sagital y la tangencial, es decir, el astigmatismo sea menor, pues las dos focales van a estar más cercas al disco de mínima confusión, y este disco pues va a ser menos amplio. Entonces va a haber una agudeza visual mejor. Pero a medida que el astigmatismo sea o que la diferencia en el poder dióptrico de los meridianos sea mayor, pues las focales sagitales y tangenciales se van a espaciar más, y ese disco de mínima confusión pues va a ser central, pero va a ser un poco mayor, ¿sí? Y al ser mayor, pues usualmente pues tiene una menor agudeza visual. Punto importante acá: cuando hay astigmatismos que son mixtos, ¿sí? Es decir, que tienen un focal sagital hacia la hipermetropía y el otro hacia la miopía. eh, Usualmente, algunas veces este disco de mínima confusión queda justo en la retina. Entonces, en esos astigmatismos, el paciente podría tener menos síntomas. Y este astigmatismo puede ser regular o irregular. Regular cuando tenemos que los meridianos afectados son perpendiculares, que es la mayoría de la población, pero irregular cuando tenemos que los meridianos no son perpendiculares. Entonces, cuando no son perpendiculares, sino que tenemos
en una de las hemicórneas un meridiano a un eje diferente al meridiano en espejo de la otra hemicórnea, pues vamos a tener un astigmatismo irregular. El astigmatismo va a ser entendido como un todo, es decir, el que medimos en la consulta, usualmente a partir de un examen de refracción objetiva y subjetiva, pues va a ser el astigmatismo total. Entonces, es el astigmatismo que medimos con la refracción. Sin embargo, este astigmatismo total va a ser la suma del astigmatismo corneal como el principal componente más el astigmatismo interno. Entonces, el astigmatismo interno puede ser dependiente de muchas estructuras, pero dentro de esas, pues la más contribuyente pues va a ser el cristalino y el astigmatismo de la cara posterior de la córnea. Entonces, para diferenciar esto, cuando hacemos una queratometría, pues vamos a poder determinar el astigmatismo corneal y a partir de la sustracción entre el astigmatismo total, que es el que se obtiene por la refracción o refractivo, eh, menos el astigmatismo corneal, vamos a poder obtener el astigmatismo interno que va a ser por todo lo demás, dentro de ellos el astigmatismo de la cara posterior de la córnea y el astigmatismo del cristalino. Hay, eh, hay instrumentos, por ejemplo, los aberrómetros como el iTrace, que pueden determinar de forma precisa este astigmatismo lenticular. Y al determinar este astigmatismo lenticular es muy útil, especialmente a la hora de decidir la implantación de lentes tóricos y la indicación o no de lentes multifocales. Eh, por otro lado, tenemos que usualmente el valor promedio del astigmatismo del cristalino es de menos 0,5 dioptrías a 90 grados. Y esto es muy importante porque usualmente dentro del rango poblacional, eh, la córnea de la mayoría de la población es más curva en el eje de 90 grados que en el eje de 180 grados y el que en la mayoría de la población esta distribución sea así, es decir, que en el eje de 90 grados sea más curva que en el de 180 grados, pues hace que los astigmatismos que siguen cumpliendo esta condición sean los llamados astigmatismos con la regla, mientras que aquellos que tienen el eje curvo en el de 180 grados, pues son contra la regla. Pero más allá de eso, como la mayoría de la gente tiene mayor curvatura en el eje de 90, pues lo que hace o un sistema óptico que usualmente es hemétrope compensa esa mayor curvatura en el eje de 90 grados con, con una curvatura o con un poder dióptrico negativo a nivel lenticular también a 90 grados. Y este poder dióptrico negativo hace que se compensen los dos cilindros y que se llegue a la metropía pues en la población hemétrope. También tenemos el concepto del equivalente esférico, que es la refracción esférica que posiciona el círculo de mínima confusión en la retina, y es la suma algebraica de la mitad del cilindro a la esfera. Entonces tenemos acá el equivalente esférico, tenemos la esfera y tenemos que pues el equivalente esférico va a ser la mitad del cilindro. Importante en esto, especialmente en el cálculo pues, de lentes monofocales. Entonces, cuando tenemos astigmatismos pues bajos, debemos ver pues el equivalente esférico. Y idealmente cuando pues, los pacientes tienen un astigmatismo importante, el lente que se les debería implantar es un lente tórico. Especialmente si al momento de realizar las incisiones, el astigmatismo inducido quirúrgicamente no compensa ese astigmatismo corneal o ese astigmatismo global del ojo. Entonces ahí hay que considerar especialmente lentes tóricos y explicarle al paciente de forma importante pues lo anterior. Por otro lado, entonces, como les dije, tenemos astigmatismos directos o según la regla, ¿sí? Que es que el meridiano curvo sea el vertical, el inverso o contra la regla que sea el horizontal y el oblicuo que quede pues en la mitad, es decir, entre
los 20-70 grados o los 110 y 160 grados. Y el astigmatismo también puede ser simple, en el cual solo uno de los meridianos es amétrope, el otro está en la hemetropía, es decir, focaliza sobre la retina, pero eh, el meridiano perpendicular pues localiza o antes de la retina o después de la retina, y ahí pues estamos hablando de miópico simple o hipermetrópico simple. Y el compuesto, cuando ambos Perdón, meridianos... una pregunta, perdón, te interrumpo acá. Sí. Esta base del astigmatismo oblicuo, ¿de dónde la sacaste? Porque dice oblicuo de 20 a 70 o de 110 a 160. Lo que normalmente se acepta, ¿sí? Es diferente. Ah, sí, Es 30, sí, de 30 a sí, sí, 60 y 120 a 150. sí, sí, Entonces, porque queda más o menos 5 grados después del 20. Sí, sí ¿y de hay dónde un... sacaste esta referencia? Es la pregunta. Ya digo, perdón, el libro de... Importante tener en cuenta como los datos convencionales básicos. Sí, sí, sí. Bueno, del Bueno, libro igual de Milán. importante tener en cuenta las referencias porque lo Sí, estándar que tenemos es diferente, ¿no? sí, sí, sí. Son los 30 grados que están de un lado o del otro del dial, ¿sí? De 30 a 60 o de 120 a 150 para considerar eh, oblicuidad allí. Sí, sí, sí. Hay Listo, un Andrés. pequeño error. Listo. La anisometropía, ya para avanzar, porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Entonces, es la condición en la cual los errores refractivos de los dos ojos de una misma persona pues son diferentes. Entonces, tenemos la isoanisometropía, en la cual los dos ojos son miopes o hipermetropes, pero hay una relevancia clínica con una diferencia mayor a una dioptría, y la antimetropía, en la cual un ojo es miope y el otro es hipermétrope. Dependiendo del grado, entonces podemos tener una anisometropía baja de menos de 2 dioptrías de diferencia cuando la tolerancia de la corrección es sin dificultad, media de 2 a 6 dioptrías, en la cual el paciente puede tener problemas binoculares, y alta de menos de 6 dioptrías cuando el paciente es sintomático por supresión central. Entonces, usualmente estos pacientes, como tienen un proceso desde la infancia, van a tornarse ambliopes si no son corregidos oportunamente. Y en estos pacientes que tienen una anisometropía media o alta, siempre hay que descartar causas secundarias. Dentro de las causas secundarias, pues pueden ser estafilomas o pueden ser cataratas o alguna patología corneal que determine esa anisometropía importante. Usualmente el condicionamiento de la anisometropía viene dado por la longitud axial, que es usualmente el principal factor general, y usualmente es el principal en las anisometropías de más de 5 dioptrías. Y en el cristalino puede ser de 3 a 5 dioptrías, y usualmente la córnea no es tan determinante a menos de que hayan, de que hayan distrofias corneales. Ahora sí, pues vamos a hablar de la segunda parte del tema, que es el análisis vectorial del astigmatismo. Entonces, el Perdón, análisis... Andrés, un momentico. Es que este tema es muy importante y correr de esta manera, pues para poder cubrir el tema, creo que no nos va a dejar muy claro el concepto. Eh, Más o menos, ¿para cuánto tiempo tenías calculado lo del análisis vectorial? Más o Porque sí menos vale la pena media hora. extender. Correcto. Es que Sí. en 10 minutos no nos vas a dejar, pues, No, es, y una es, y es un información. tema complejo porque pues toca arrancar desde la trigonometría y las Sí, las coordenadas bases. polares, y Las bases que son importantes es, de es conocer, largo. pero sobre todo la aplicación clínica, ¿no? Quiero que hagas, como sabes, énfasis en la aplicación clínica después de que tengamos los conceptos básicos, podamos saber para qué sirve, cómo podemos tener con base en estos conocimientos una adecuada interpretación de un artículo científico, etcétera. Entonces, faltando 10 minutos para finalizar esta sesión, me gustaría abrir entonces al público la discusión, si hay preguntas con respecto a estas ametropías de base. Eh, Tenemos hoy entre los asistentes a la doctora Marta Irene López, eh,
que es, como ustedes saben, una optómetra de amplísima experiencia. Y si no hay ninguna pregunta en este momento, a mí me gustaría preguntarle a Martica eh, el papel de la ortoqueratología, sí, que aunque pues no es el tema específico, me parece que vale la pena traerlo a colación porque poco se habla de esto en cuanto al manejo de la miopía progresiva de estos jóvenes. Martica, ¿estás Mercedita, muy buenos días, ¿me escuchando? escuchas? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, Bienvenida, Martica. gracias por esta oportunidad. Quisiera como, es un poco extenso, pero sí me gustaría como hacer una referencia especial sobre el tipo de adaptación en general de lentes de contacto. Hace como un análisis más profundo sobre escogencias de que se esté blando como en primera opción. Y me gustaría como que se pensara en la adaptación inicial de un lente de contacto rígido. No sesgarnos siempre en el lente blando porque sabemos que cuando usamos un medio externo para dar cantidad de visión y calidad de imagen, tenemos un montón de factores que influyen en ese final, o sea, la calidad de la imagen, y no siempre el lente de contacto blando nos va a dar esa calidad de imagen. Y en los niños uno sí prefiere darles cantidad y calidad de imagen, sobre todo cuando existen esos astigmatismos. Entonces, pienso que debemos empezar cuando tenemos un caso de una miopía y la vamos a corregir con lente de contacto, iniciar por lo más elemental, que es un lente de contacto rígido, quemar esa etapa, y veo que no lo menciona. Lo más fácil realmente es utilizar un lente de contacto blando. ¿Por qué? Pues porque nos evitamos un montón de molestias, de consultas, el niño lo va a aceptar mucho mejor, pero pienso que quemar la etapa inicial del lente rígido sería fantástico. Bastante tiempo he adaptado a niños con lentes rígidos y he tenido éxito. Ellos son muy receptivos y en la medida en que uno los compromete con el uso de su cuerpo extraño, las molestias pasan como a un segundo plano cuando su visión es perfecta y tenemos menos riesgos de infección. Eh, Pregunta, aquí un paréntesis. ¿A partir de qué edad un niño con una ametropía importante? Porque pues un lente rígido, digamos, podría justificarse en una ametropía importante. O tú hablas de prevalecer esta adaptación de los rígidos a los blandos independiente, primero de la magnitud de la ametropía y lo otro es a partir de qué edad, porque pues el compromiso de un niño de el manejo de cualquier tipo de lente de contacto primero, pero en especial de un lente de contacto rígido que puede tener un poquito o generar un poco más de síntomas. am, eh, por ejemplo, he empezado tengo niños que he empezado con ellos de 8 o 7 años. Claro, ok. cuando ya son de 2 años o son menores, pues no hay duda de que tenemos que empezar con un lente blando. Pero normalmente estos defectos aparecen después de esta edad o consultan. Ya la parte de la ortocoratología sería otro tema a tratar, dependiendo de la cantidad de defecto que se tenga, pero esa es una buena opción en este momento cuando vemos que la tendencia a la miopía es tan alta y vemos los pacientes que en menos de 3 meses ya hay cambios refractivos. Yo diría que el control oftalmológico y optométrico debería hacerse mínimo cada 6 meses, no cada Ok. año. Eso Con base sería en tu experiencia, comparando el efecto de la ortoqueratología en cuanto al control de la miopía versus los lentes de desenfoque periférico, los Stellest, particularmente los lentes aéreos, pues, en cuanto al control de la progresión de miopía, ¿qué visión tienes, sí, con respecto a
a cada uno de los dos, ¿cuál prevaleces o cuál recomendarías más? Pues la ortoqueratología es más de efectos más bajos, o sea, se logra defectos bajos y astigmatismo bajo. Por eso es que no lo toco, el tema no lo toco, pero es una opción excelente para los niños que tienen miopías bajas y los astigmatismos que sean de entre -0,50 -1, Y ¿cierto? miopías bajas para lentes Menos rígidos, 2, Juan, -2, menos dos. -4, sí. Entonces, por eso siempre considero evaluar primero el lente externo. Ya cuando uno pasa esa etapa, bueno, entonces resulta que el niño tuvo fracasos, que no se pudo, que no lo tolera, que bueno, el mundo ha cambiado tanto que ya los niños determinan pues qué quieren hacer, pero se quema esa etapa, entonces ya vamos a justificar que nos pasamos a un lente blando, tórico o el que sea recomendado para el caso, pero sabiendo que va a tener menos visión o que va a tener esa visión, que esa calidad de imagen, eh, y que ya que nos daba excelente, que era el lente rígido, pues no pudo con él. ¿Sí me hago entender? Ujú. Entonces ya luego pensamos en que si no se logró eso, pues pasamos a la ortoqueratología. Pero quisiera como hacer énfasis en eso, Mercedita. Agotemos primero lo Sí, más óptimo, lo más elemental, lo que nos da más seguridad también. Recuerda que un lente rígido fácilmente nos dice, mire, no me lo pongo porque no me lo tolero, ¿cierto? O porque tengo un problema corneal, entonces no tolero el cuerpo extraño. Ya, él nos avisa, mientras que el lente blando nos enmascara los problemas patológicos. Y tú sabes que los lentes blandos, pues de una u otra forma, por ser hidrofílicos, pues tienen más tendencia a la infección. Ese es mi criterio. No sé si tú tienes muy algo que valioso y te he dar. visto durante los últimos 30 años adaptando con muchísimo éxito estos lentes rígidos. Bueno, esa es una invitación valiosa a siempre tener en cuenta este tipo de adaptaciones eh, cuando está indicado. Y vemos que aquí tú prevaleces muchas veces la indicación, aunque haya posibilidad de uno u otro, hablando de blando o rígido, el lente de contacto rígido. Bueno, Perdóname una anotación sí, adicional. O sea, así como hemos progresado en tanta tecnología, los diseños que tenemos de lentes rígidos han cambiado cantidades. Entonces podemos conseguir cómo hacer un lente de diámetros grandes, asféricos, muchos, muchos diseños tenemos disponibles que se pueden hacer aquí. Nosotros no tenemos los botones, porque eso hay que importarlo, o sea, la materia prima del lente, pero sí tenemos muchos diseños eh, realizados por gente valiosa colombiana que los podemos elaborar y eso ayuda a que el comportamiento del lente rígido sea mucho mejor. perfecto. Martica, muchísimas gracias por esta valiosa información. Ya tenemos que ir finalizando la sesión. Muchas gracias a los doctores Alejandro Rosales y Andrés Niño por sus presentaciones. Vamos a continuar la próxima semana con este tema del análisis vectorial del astigmatismo y tal vez puntualizar, después de todos los conceptos básicos que Andrés nos va a transmitir, la aplicación clínica, ¿sí? El análisis en los estudios o en las publicaciones científicas de estas métricas o esta forma de presentar el resultado refractivo, que me parece pues fundamental. Es un tema bastante denso, pero de crucial importancia. Así que el próximo miércoles es tuyo con respecto a la finalización de este tema amplio. Y la siguiente semana quisiera saber si el doctor Rosales el día 13 de noviembre
Creo que ese es el último día de tu rotación, Alejandro. Sí, doctora, así es. Entonces, el doctor Rosales nos presentaría el tema de cirugía de superficie, ¿sí? Cirugía refractiva corneal de superficie. Bueno, a todos, muchísimas gracias por su asistencia, por sus valiosos aportes. Los esperamos la próxima semana. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Gracias. Mil gracias. Luego, buen día.